En 1944, París, considerada una de las ciudades más hermosas del mundo, estaba completamente en manos de los nazis. Sus ciudadanos ya llevaban 4 años de ocupación, 4 años sufriendo el terror en manos de los alemanes y sus colaboradores. Pero los aires estaban cambiando. Los aliados habían invadido Europa y derrotaban a las fuerzas alemanas. La crisis de los germanos era visible para todos. El pueblo francés, siempre destacado por su voluntad, se sintió inspirado para conseguir su tan añorada liberación, sea con ayuda aliada o sin ella. Hoy, en este nuevo episodio de Historia Militar, te contaremos todo sobre uno de los eventos más inspiradores sucedido durante uno de los momentos más oscuros de la historia. La liberación de París a todo color. Para muchos historiadores, la caída de Francia en 1940 fue el evento en donde el mundo tomó conciencia de lo que estaba por venir. El mando francés y sus aliados habían subestimado a Adolf Hitler y en consecuencia el país estaba en sus manos. Desde aquí el gobierno alemán contaba con amplia libertad de movimiento para su campaña de conquista y dejaba a las fuerzas aliadas sin una base fuerte en la Europa continental. Francia no tardó en ser dividido, con una mitad ocupada mientras en la otra se establecía el estado títere de Vichy. La ciudad de la Luz quedó en la mitad ocupada. La sede del gobierno pasó a la ciudad de Vichy, pero la conquista de la antigua capital tenía un innegable valor simbólico. Hitler, que consideraba a París la ciudad más hermosa del mundo, no tardó en celebrar su victoria recorriéndola. Se lo vio por los Campos Elíseos, el Arco del Triunfo y obviamente la Torre Eiffel. Veamos ahora un video del Führer paseando junto a sus hombres por la recién conquistada ciudad. Los ciudadanos fueron sometidos al racionamiento de comida y otros bienes, a un toque de queda que no permitía circular en la ciudad por la noche, y a la toma de los medios de comunicación por parte de los alemanes, quienes comenzaron a circular propaganda a su favor. Cualquier parisino al que se le ocurriera rebelarse era duramente reprimido. De todas formas, los nazis no pudieron evitar el surgimiento de una resistencia civil. Estas personas, denominadas maquis, formaron grupos clandestinos que tomaron acciones de sabotaje frente a los invasores, a veces incluso atacando a sus oficiales. Algunos de ellos eran comunistas, mientras que otros eran fieles al general Charles de Gaulle, que servía como el líder de la Francia libre. A pesar de sus diferentes lealtades, se veían unidos en su objetivo de expulsar a los alemanes de la Ciudad de la Luz. Sin embargo, tendrían que esperar un largo tiempo hasta ver una oportunidad. A continuación escucharás las palabras de un miembro de la resistencia explicando por qué se unió al movimiento. Si quelqu'un vient chez vous, vous tape dessus, vide votre frigo, bat les gosses et casse tout, qu'est-ce que vous faites si vous êtes quelqu'un d'honorable? Vous les fiches dehors, hein? Ben, moi, les Allemands, je voulais les fiches d'or. Et la seule façon de les fiches d'or, c'est de les tuer. La oportunidad de los franceses llegaría 4 años después. Luego del exitoso desembarco de Normandía el 6 de junio de 1944, los aliados avanzaban con buen ritmo hacia el interior de Francia. Los alemanes desesperados intentaban por todos sus medios controlar el avance de sus enemigos, pero se encontraban desorganizados
y ciudades que hacía años habían conquistado eran liberadas por las fuerzas aliadas. Hitler había ordenado que únicamente él tomaría todas las decisiones militares, por lo que los alemanes se veían obligados a esperar que la información llegue a Berlín y vuelva al frente. Así fue que mientras cedían cada vez más territorio, se vieron arrinconados por las tropas lideradas por el comandante supremo aliado Dwight Eisenhower. En el cerco de Falaise, casi 2 ejércitos alemanes enteros fueron arrinconados. Desesperados, se vieron obligados a retirarse a plena luz del día, a merced del fuego de los aviones aliados. 50.000 hombres fueron capturados, y si bien muchas decenas de miles pudieron escapar, debieron dejar sus tanques y armamento pesado atrás. Ya no tenían ninguna esperanza de contener el avance de sus enemigos. Puedes ver a continuación los testimonios de un soldado alemán y otro estadounidense que narran la frenética huida alemana del cerco aliado. Many stopped in their tracks and tried to find cover, but it wasn't possible because the fire came from all sides. We were attacking German tank concentrations. It was a continuous attack with very effective results. Quizás sorprendentemente en los planes iniciales de los aliados, la liberación de París no haya sido considerada. Entrar a esta ciudad atrasaría la marcha hacia Berlín, el objetivo principal de la invasión a Europa. Además, todos los recursos que conllevaría liberar y proteger París podrían ser utilizados en otros frentes para llevar más rápidamente a la caída del enemigo. Flanquear la ciudad y seguir avanzando dejaría a la guarnición nazi instalada en la ciudad, aislada del apoyo del ejército alemán. Por estas razones, la liberación de París no presentaba una ventaja estratégica. Pero los franceses no estaban de acuerdo con este análisis. Ellos no podían esperar a la caída de Berlín. Necesitaban expulsar a los invasores de su ciudad capital y destruir al régimen colaboracionista de Vichy. Al escuchar las noticias del avance aliado, los parisinos se vieron envalentonados, percibiendo que su liberación estaba cerca. El 15 de agosto de 1944, empleados del metro de París y de la policía decidieron no presentarse a sus puestos de trabajo. 3 días después, trabajadores en todo el país, liderados por el Partido Comunista Francés, se unieron declarando una huelga general. Los soldados alemanes reprimieron a los empleados franceses. Hubo muertos, pero el paro se mantuvo. Mientras tanto, las radios y periódicos controlados por las fuerzas francesas del interior llamaban a una insurrección civil popular. La guarnición alemana, si bien aún considerable, no era tan numerosa, ya que mientras algunas tropas batallaban en el frente francés, otras en cambio habían sido retiradas para proteger el territorio alemán de una probable futura invasión. El 19 de agosto, mientras las tropas aliadas seguían sin considerar entrar a París, comenzaron las reales escaramuzas entre los soldados alemanes y la población francesa. Miembros de la policía tomaron la prefectura y comenzaron a disparar contra las fuerzas de ocupación. Hombres, mujeres y niños montaban barricadas en las calles, dificultando el movimiento de los vehículos nazis. Estandartes del Tercer Reich eran bajados y reemplazados por la bandera tricolor. Entre los disparos, la gente cantaba la Marsellesa. Las fuerzas francesas del interior ordenaban a los ciudadanos: todos a las barricadas. La liberación de París no comenzó con un ataque por parte de los aliados, sino por la insurrección de su propia gente. Un día después, el gobernador militar de París, Dietrich von Colchitz, negoció una tregua con la resistencia francesa. Desconociendo que los aliados pensaban pasar de largo por allí, Colchitz ordenó a varias de sus tropas su retirada, ya que veía improbable que puedan defender exitosamente la ciudad. Sin embargo, varios grupos de partisanos no hicieron caso del alto el fuego y los ataques continuaron. El 22 de agosto los combates en París se encrudecieron.
Los alemanes comenzaron a contraatacar, disparando sin tapujos contra la población civil. El Gran Palais, que funcionaba como fuerte para la resistencia, fue tiroteado mientras los tanques despejaban las barricadas. El 23 de agosto, Adolf Hitler, furioso por el rumbo que la guerra estaba tomando, le ordenó a Colditz que infrinja el máximo daño posible a la ciudad. Prefería ver a una de sus ciudades favoritas arder antes que en las manos de sus enemigos. Explosivos fueron colocados en numerosos puentes y monumentos por toda la ciudad. De Gaulle, al enterarse de que la resistencia francesa se estaba levantando contra sus opresores, urgió al comandante estadounidense Eisenhower a que se comience un ataque frontal hacia París. El líder francés no quería que los ciudadanos parisinos corran el mismo destino que estaba sufriendo en esos mismos días la resistencia polaca en el levantamiento de Varsovia. Allí los soviéticos no habían acudido en rescate de los partisanos y estos estaban siendo aplastados por los nazis. De Gaulle le advirtió a Eisenhower que si no se ayudaba a los rebeldes, los alemanes acabarían con ellos. Además de no intervenir en la rebelión, los comunistas franceses verían sus posiciones fortalecidas, ya que estos se estaban haciendo con el liderazgo de la insurrección. El francés incluso amenazó con ignorar la cadena de mando y atacar a la guarnición alemana únicamente con sus fuerzas, si los aliados no accedían a su pedido. Pero aún simpatizando con la población parisina, Eisenhower hizo oídos sordos a las quejas de su camarada. El 24 de agosto, el general Philippe Leclerc, con el permiso de Gaulle, desobedeció a su superior estadounidense y envió a la vanguardia de su segunda división blindada a París. Estos entraron en combate con las tropas guarecidas alemanas en las afueras, batiéndolos en retirada. La maniobra insubordinada de Leclerc forzó la mano de los aliados. Eisenhower, creyendo que no podría contener a los franceses de liberar su capital, dio la orden a las demás divisiones de ayudar a los soldados de la Francia libre. Los civiles, por su parte, festejaron la entrada de Leclerc. Cantaban el himno del país mientras acompañaban la marcha de los tanques y las campanas sonaban en las iglesias. Los soldados recibían besos, flores y botellas de vino. Puedes ver a continuación el testimonio de militares y civiles en aquellos días. They had set up an old-fashioned record player, the kind with the big flared horn. And a man came out and he started La Marseillaise. And my grandmother at that time called me, and she had prepared a basket with fresh and raw apples in it. So I took that and I gave it to him, and I had my first chocolate that day. Wonderful, wonderful. They give you a kiss and hug, and they give you the wine. They had some of the best wine you can drink too, So it was a joyous time. En la mañana del 25 de agosto, las tropas aliadas siguieron avanzando. La división de Leclerc entró por la puerta de Orleans, mientras que la 9, una compañía casi en su mayoría compuesta por veteranos republicanos de la Guerra Civil Española, ingresaba por la puerta de Italia. Los estadounidenses, liderados por el general Leonard de Gerow, le siguieron poco después, dirigiéndose al ayuntamiento de París para reforzar a la resistencia de las fuerzas francesas del interior. Colditz sabía que no tenía chances de defender la ciudad. La mayoría de sus tropas se habían retirado, quedando solo 20.000 soldados que ahora no se enfrentaban únicamente a los aliados, sino a 3 millones de parisinos empoderados con hambre de libertad. El principal dilema del general alemán pasaba por otro lado. ¿Debía hacerle caso al Führer y destruir París o lo desobedecería? Mientras decidía qué hacer, le informaba a sus superiores de maniobras inexistentes, aunque la idea de rendición ya se estaba gestando en su cabeza. Supuestamente al mismo tiempo que el ataque aliado avanzaba hacia el centro de la ciudad, Hitler llamó a Colditz y le preguntó: ¿arde París? No se sabe cuál fue la respuesta. A la tarde, el cuartel general de Colditz fue asaltado y el comandante alemán tomado prisionero.
Alrededor de las 15 horas ante el general Leclerc, Coltitz firmó la rendición de las fuerzas de ocupación alemanas. Tras 4 largos años, París era libre. Coltitz, por haber desobedecido las órdenes de Hitler, fue conocido como el Salvador de París. Según él, destruir la ciudad habría sido un acto malvado y vergonzoso contra una ciudad que es una cuna de cultura. La resistencia francesa, sin embargo, declaró que las ejecuciones y represiones contra la población parisina siguieron hasta solo horas antes de la rendición del contingente alemán. Para ellos, la ciudad se había salvado porque Coltitz sabía que una victoria nazi era imposible y no quería que él y sus hombres sufran posibles represalias por parte de los maquis. Las calles de la ciudad explotaron en escenas de festejo. Cuadras enteras se prestaban a los bailes. La música sonaba por noches enteras. Besos eran repartidos a liberadores y a los resistentes sin ningún pudor. Charles de Gaulle se dirigió al pueblo francés por la radio y dio un discurso que quedará para la posteridad. Escuchemos un conocido fragmento del mismo a continuación, permitiéndonos el uso de un video en blanco y negro, ya que su épica vale la pena. Paris, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré, libéré par lui-même, libéré par son peuple avec le concours des armées de la France, avec l'appui et le concours de la France tout entière, c'est-à-dire de la France qui se bat, c'est-à-dire de la seule France, de la vraie France, de la France éternelle. Por otro lado, se debe decir que no todo en estos días fue motivo de celebración. La ocupación nazi en Francia dejó graves y profundas heridas en su población. Desde su invasión en 1940, cientos de miles de franceses fueron llevados a Alemania contra su voluntad, forzados a trabajar en fábricas, granjas, ferrocarriles, etc., para beneficiar al esfuerzo de guerra nazi. Los germanos además se quedaban con alrededor del 20% de la producción de comida francesa, por lo que la escasez de alimento era una aflicción común. 49 campos de concentración fueron construidos en suelo francés, donde se envió a la población judía. Más de 77.000 murieron durante la guerra, casi un cuarto de su población total. Todos estos crímenes ocasionaron que luego de la liberación, los franceses no tardaran en tomar represalias. Los nazis que habían ocupado París ya se habían retirado o habían sido convertidos en prisioneros, por lo que la venganza cayó en los colaboradores. Mujeres acusadas de acostarse con los alemanes eran rapadas violentamente y exhibidas en público para el regocijo de los demás. Delatores, comerciantes que hicieron negocios con los invasores, escritores y periodistas que llamaron a la colaboración, fueron en muchos casos ejecutados sin juicio previo por los civiles y partisanos franceses. A veces no parecía importar la gravedad del acto y solo la sospecha era suficiente para ser condenado. Se estima que en los días siguientes a la liberación de París, la resistencia asesinó a 20.000 personas en el territorio francés. Para muchos, estos actos de retribución no estaban alejados de las atrocidades cometidas por los alemanes y fueron una mancha en lo que fue la gloriosa liberación de París. Para otros estaban completamente justificados, ya que cada una de las personas ajusticiadas colaboró con el régimen que aterrorizó no solo a Francia, sino a casi todo el mundo. Pero también hubo juicios políticos. Philippe Pétain, héroe de la Primera Guerra Mundial en donde recibió el apodo de León de Verdún, fue el que firmó el armisticio con Alemania en 1940. Para, en sus palabras, evitar la destrucción del rico patrimonio francés, instó al pueblo a colaborar con los alemanes. Fue condenado culpable de traición y solo la intervención personal de Gaulle permitió que no sea ejecutado. De todas formas, pasó el resto de sus días en prisión. Pierre Laval, el primer ministro de la Francia de Vichy, no tuvo tanta suerte.
Terminada la guerra, fue fusilado. Para la mayoría de los franceses, el 25 de agosto fue un día glorioso. En los días siguientes, los aliados marcharon con sus tropas victoriosas por todo París, comenzando por el Arco de Triunfo y recorriendo los Campos Elíseos. Se estima que 2 millones de personas presenciaron el desfile, 2/3 de la población de la ciudad. La victoria de Gaulle le dio legitimidad a su gobierno provisional, reemplazando a la caída Francia de Vichy y uniendo a comunistas, anarquistas, nacionalistas y otros bajo su bandera, al menos por un tiempo. A continuación podemos ver los festejos de la gente en las recuperadas calles de París. The thrilling music of the Marseillaise takes on new meaning. Deliverance has come so suddenly to these people, they are slow to realize the nightmare of occupation is over. This is but a foretaste of things to come as the Allies move forward. The V for Victory sign, once the symbol of a hope, is now a reality. Si bien París era libre, aún quedaba mucho de Francia en las manos de los alemanes. Focos de resistencia permanecieron en el país hasta el fin de la guerra. Pero así como la caída de la ciudad fue un preámbulo de los años oscuros que vendrían, su liberación apareció como una luz al final de un largo y angustiante túnel. Llegamos al final del video y queremos preguntarte, ¿crees que estaban justificadas las acciones de la resistencia hacia los colaboradores? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia.